Muy claro, Eduardo. Bueno, más o menos. Para ti no son los mejores jugadores de la... Los mejores jugadores no. Mexicano. Hay otros que le pueden pelear a estos buenos Minuto 13, jugadores. perdón que te interrumpa. pero Buenos es que jugadores. Minuto 13 del programa y es el momento de saludar al señor Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás, amigos? Buenas noches, qué gusto verte de vuelta. Igualmente. Paul, Pollito, Yayo, a toda la gente en casa. Pues mira, yo tampoco creo que sean los mejores. Es lo que hay. Es lo mejor de la liga. Eso sí. De lo que hay en la Liga Mexicana, es lo mejor. Entonces sí son los mejores mexicanos No, de la liga. porque hay otros que no están en No, México. pero son colombianos, son argentinos, ya lo dijo Paul. Pero pues, no puede matar. No puede llevar a Mateo Chávez, no puede llevar a Huescas. Obviamente Eso. no puede llevar. Preguntas, los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX, no los que están afuera. Eso dice de la liga. Yo pensé que de México. No había leído la pregunta. Los mejores jugadores... Ya irás viendo, Paul, que hay que repetirle como 6 veces a Gus la pregunta. ¿Qué pasa tanto tiempo que se me olvida? Los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX. Yo creo que algunos sí, otros no. O sea, no hay una que diga más o menos, la mitad, ¿no? Más o menos. Pues vamos a votar que sí, pero definitivamente comparto mucho lo que dice Paul. Guadalajara es por obligación interna, o por un estatutos que se... Bendita obligación interna. Bendita obligación interna. Lo Porque cual si le hubiera más beneficia. equipos como Guadalajara, yo creo que el fútbol mexicano estaría en otro nivel. O Mazatlán o Puebla, ¿no? Que están desahuciados y están jugando con mexicanos, pero yo creo que sí, le viene muy bien a la liga, comparto. No creo que vayan a muchos de estos ser titulares. Para eso tienen estos microciclos, ¿no? Para ganarse una oportunidad de llegar a la lista final, que es en donde pudiéramos ver algunas posiciones que todavía le faltan. Yo sí dudo hoy, a pesar del gran momento del tal Arrangel, que sea el portero titular en el Mundial. ¿No estás de acuerdo con el pollo? No, bueno, no es que no esté de acuerdo. Él tiene su opinión, yo la mía. A mí me parece que no ha ganado nada como jugador, no tiene títulos, todavía no ha demostrado en momentos críticos. Ve dónde juega, es un equipo Está que bien, gana cada 10 años, pero es no- difícil ganar títulos. No ha ahí. demostrado en un momento crítico, de finales, de liguillas, de partidos de eliminación directa, el temple que se necesita. La presión. Y esa sí la tiene Malagón, más allá de que no vive un buen momento, sí la tiene Memo Ochoa, definitivamente. De sobra. De sobra, y por ahí algún otro, ¿no? No sé, hoy Acevedo, que no está convocado. Ahora, pero él sí tiene las condiciones que está buscando hoy Javier Aguirre, que es un arquero que tenga mejor juego aéreo, que salga un poquito Sí, sí más, puede ser. que no se quede tanto que bajo ahora sí palos, convocaron- que maneje mejor que tenga mejor manejo de pies. Sí. Entonces, esas condiciones, no sé si mejores o peores ¿Está bien? que los otros, Está bien, pero es eso tu es lo que opinión, está la buscando respeto. Javier Hoy, por ejemplo, que sí convocaron para este microciclo a Acevedo y que todo parece indicar que no lo puso en los partidos últimos de la última fecha FIFA. El famoso en Torreón. Parece que porque no le gustó como la afición. No sé si eso haya sido verdad o no. Parece que pudiera jugar ahora sí alguno de los dos, ¿no? Ojalá. Y seguramente los va a ver quién tiene más personalidad. No me van a dejar mentir, Paul y Yayo estuvieron en esas situaciones de selección, de estar lo que necesitas de temple para definir momentos fundamentales un partido de fútbol. Yo quiero ver Tala ganando títulos para poder pensar en que está a la altura de esos porteros de jugar un mundial. Bueno, vamos a repasar entonces, Eduardo de la Torre, la convocatoria. A ver, Mira, Ramón Juárez. para mí hay varios que han jugado muy bien desde la temporada anterior. No Brian Rodríguez, porque ese estaba en la MLS, pero hay Brian otros. Gutiérrez. Brian Gutiérrez, pero hay otros que los lleva por lo que están haciendo en Chivas, pero Aguirre no juega así. Generalmente no juega con 3 centrales y 2 carrileros, generalmente. ¿Va a cambiar Aguirre ahora la forma de jugar porque tiene esos jugadores? Porque ellos no son laterales, ¿eh? Son jugadores que van mucho al frente. Es la duda que tengo, tanto con Richard Ledesma como con Brian González. Tengo mucha duda. ¿No será que vamos a ver la mano de Rafa Márquez? Con línea de 3, a Rafa le gusta, la domina, No, incluso en selección se Es mete que sí, medio- con Rafa- Chivas, Rafa más en con Chivas línea juegan en cuatro, línea de o sea. 5. ¿Cómo? En Chivas En juegan más Chivas. en línea de 5. Sí, pero- Y Paul sabe lo que es jugar línea de 5 y línea de 4. O sea, Sí. ¿qué te cambia como lateral? Lógicamente, línea de 5 es más al frente, ¿no? Y siempre tener atrás a alguien que te esté cuidando la espalda. Lateral es empezar de atrás hacia adelante. Entonces, creo que sí puede variar un poquito el sistema de juego, pero no creo que este momento sea para que Javier pueda experimentar, ¿no?
Creo que va a adaptar a No sé, determinados yo tampoco no creo, pero por eso lo digo, por eso se me hace que esos dos jugadores está bien, están en un gran momento, jornada 2, un gran momento, vamos poco a poco, pero ilegibles para lo que quiere Javier Aguirre, yo creo. Yo sí Bueno, creo jornada 2, elegibles. pero a ver, hay que recordar cómo cerró Chivas. O sea, porque viene de 2 victorias, Bueno, eso- pero cómo cerró el torneo Eso pasado. avala más a Brian González, ¿no? Yo sí creo que Javier está en un buen momento todavía con, digamos, estos nuevos jugadores, con una convocatoria diferente a las que puede llamar ¿Que generalmente. esperábamos antes, Gus? Sí, yo sí creo, yo esperaba varios de estos jugadores desde antes, pero sí creo que está en un buen momento de tener un plan B. Para mí, hoy, un entrenador que solamente domina un sistema en el mundo no me parece lo más adecuado. Creo que es momento de que Javier ensaye otros cuadros. El Mundial lo va a jugar con su 4-4-2, probablemente con un 4-3-3, también lo veo difícil, yo creo que va a ser un 4-4-2, pero es una buena oportunidad en microciclos, en fecha FIFA, para intentar algo diferente, para tener un plan B, para tener otro plan de juego cuando te enfrentes a rivales que en el papel sean inferiores a ti. Entiendo que cuando vas en inferioridad futbolística ante selecciones más trabajadas, de más talento y de más jerarquía, quizá tenga que salir a lo que juega Javier Aguirre, con el cuchillo entre los dientes, a romper el partido, a ensuciarlo, a meter la pierna, ratonero. Pero si tienes un rival del nivel o abajo, como puede ser en este Mundial, en la fase de grupos, creo que sería oportuno tener otro plan de juego para atacar más a rivales en los que sabes que les puede hacer mayor daño. Por ejemplo, Oye, pero si no has, perdón, Oscar, pero si no has dominado todavía ese plan A y ya quieres ir al plan B, No, por eso. O sea, por eso, yo no lo vería tan lógico, Dime ¿eh? una cosa, cuando trabajaban con el Chepo de la Torre en el cuerpo técnico, ¿tenían solamente un esquema o tenían 2 o 3 esquemas tácticos? Había un esquema base. Y Base, pero tenían completamente. un segundo y un tercero o no? Rompas en caso de emergencia, ¿no? Ah, bueno, pues como, va a haber como emergencia. sucede con muchos, pero yo no veo que ahorita, en este primer partido, empieza a cambiar su forma de jugar. En el primero. Oye, decía en el decía segundo. Gustavo, lo esperábamos de hace más tiempo, el recambio generacional, jóvenes, pero ahora es con jugadores de la liga local. Antes de estas últimas 2 semanas, ustedes se imaginaban, seamos honestos, que llamara a Brian Gutiérrez No. de la MLS. Tenemos información de Carlos Rodrigo Hernández que nos asegura que tanto Richard Ledesma como Brian Gutiérrez, que están esperando el one-time switch Ajá. para firmarlo, porque ya han jugado con selecciones estadounidenses. Si lo logran hacer antes de los partidos, van a jugar. Si no, van a ir como parte de la convocatoria. Agregados culturales. Exactamente. Eso es lo que nos dice Carlos Rodrigo Hernández. Como Esquiroles. No, como Sí, bueno, no pueden jugar. como jugadores de entrenamiento. Ahora, tiene más de 150 partidos Brian Gutiérrez en la MLS. Evidentemente, como dice el Yayo, pues lo visorearon. Yo creo que Lilini, que es de las selecciones menores. Pero si no hubiera jugado 2 partidos y además bastante bien con las Chivas, ¿tú te imaginas, Paul Aguilar, que lo hubieran convocado para estos partidos? ¿Viniendo de la MLS? Pues es que yo no veo el por qué no. Si es un jugador que tiene la calidad, que entra dentro del sistema que quiere Javier, claro que sí. A lo mejor es la oportunidad, se da con los buenos resultados que está teniendo el Chivas y también el gran desempeño que está teniendo. Yo creo que es muy buen momento para él para demostrar, ¿no? El por qué está ahí. Buen jugador lo es. El tema es la presión que tiene ahorita la selección mexicana, que a muchos no les ha gustado. ¿Se imaginan a un nombre nuevo a 5 meses del Mundial para ser convocado? En esa posición, ¿En estos partidos? esa posición no es sencillo. Ahora, a mí lo que más me gustaría ver de la selección mexicana en estos 2 partidos es un equipo que gire alrededor de Gilberto Mora. Yo quiero que se le dé la responsabilidad. Se le dio en categorías inferiores y lo hizo fantásticamente bien. Se le da en Tijuana en primera división y lo hace fantástico también. Creo que ahora que no hay tantos jugadores de jerarquía europea y tanto que hemos hablado de él, a mí me gustaría que se ponderara su posición y su rol y el de Marcel.
Ok, es verdad, no te vas a tirar atrás contra Panamá y Bolivia como te vas a tirar atrás seguramente en algún momento contra Portugal y Bélgica en marzo. Estoy de acuerdo. ¿No? Pero es momento Estoy de acuerdo. que a Gilberto Mora se le dé esa responsabilidad para ver ese bagaje y ese liderazgo que ejerció en inferiores, si lo puede hacer en la mayor. Que ya Porque lo vimos- hay varios que ya son mundialistas. Que de ya los lo vimos van, que sí lo hizo en la Copa Sí. Oro. Con los grandes, ¿eh? El mismo grande le respetaba su talento, no su jerarquía. Su Claro, está de talento, su acuerdo. espontaneidad, su creatividad, su atrevimiento. Y le dejaban, le daban la pelota, lo buscaban, ¿no? Ya lo demostró, pero estoy de acuerdo. Creo que en esta selección contigo, Pollo, estoy de acuerdo porque él y Marcel Ruiz son las figuras, ¿no? Del equipo mexicano que va a estar concentrado en estos días. Son las figuras, por ahí me puedes mencionar otro. Ahora, en el caso de Brian Gutiérrez y Ledesma, que tienen que hacer el one-time switch. Ojalá y lo hagan y se decidan jugar para México, pero muchachos, Ellos están piénsenselo decididos, bien, ¿eh? A ver. Piénsenselo bien, nada más déjame les digo esto, piénsenselo bien. Ha habido otros jugadores mexicoamericanos que los han hecho hacer el one-time switch y luego me los mandaron a volar, ¿eh? Y tuvieron que hacer otra petición extraordinaria y express. Por ejemplo, a Marcelo Flores lo llamó el Tata Martino, ¿no? Lo tuvo ahí en la selección y luego nunca más lo volvieron a llamar y hoy afortunadamente para él está con Canadá. Entonces, nada más, directivos Lilini, Javier, Duilio Davino, Rafa Márquez, que eres el técnico después del 2026, sé sincero contigo, primero que nada, cuando hables con los muchachos para convencerlos de que hagan el Time One Switch y que sigues en estas charlas estos días seguramente con ellos y diles cuáles son sus posibilidades reales, porque queda claro que para este Mundial está difícil, pero si tú vas a ser el técnico del 2026 al 30, sí visualiza en dónde y si sí los tienes contemplados para que sean convocados habitualmente y si no, no pasa nada, dales oportunidad que busquen otro camino. Pero tienes que correr un riesgo, ¿eh? Nadie te puede asegurar nada. Tienes que correr el riesgo. Y en ese caso están ellos. Yo estaba revisando, ¿no? A ver, ya hay 8 o 9 jugadores que están en Europa que van a ir sí o sí. Hay otros 2 o 3 que están con algunas lesiones y todo que también pueden ir, ¿no? Y en esta lista que dieron ahora hay 7 que para mí son inamovibles. O sea que quedan pocos, quedan muy pocos. ¿Cuántos van al Mundial? En número 26. 26. 26. O sea, yo estoy hablando de 5 o 6 jugadores No, a mí lo que yo te lo digo- que les va a quedar corto. Yo lo que lo digo es O porque sea, me preocupa y que tienen que Javier Aguirre nada más les llame para olerles el perfume, como dijo Javier alguna pero vez. pero yo no coincido contigo, porque uno como jugador no puede estar esperando a la conveniencia por una selección, por un país, por No, tratar estoy de de acuerdo. defenderlo. Entonces, Estoy llega de el momento acuerdo. en que si te decides por una selección es Está bien, Paul. porque de Pero verdad te nace. por eso, Después por entra identidad. tu capacidad Estoy de para acuerdo. poder estar ahí. Paul, pero si están en esta posibilidad, yo sí hablaría también con el otro país, ¿eh? Oye, ¿qué tan factible soy para el próximo proceso? Están en su derecho, Paul. La Están en decisión su que van a derecho, tomar, pero la no- decisión que van a tomar los va a marcar como mexicanos o como jugadores de la selección de Estados Unidos. ¿Dónde tienen más posibilidades de jugar? ¿Dónde tienen más posibilidades de brillar? ¿Y dónde tienen más posibilidades de trascender como selección? Pero ¿y quién le dice que en Estados Unidos no pase lo mismo? Que también lo dejen allá y al Eso al no, último... es que no lo puede saber nadie. ¿Dónde vas a tener más ¿Dónde oportunidades? juegan? No lo Por puede ejemplo, saber yo te lo voy a poner nadie. fácil. ¿Dónde juegan más con jóvenes? ¿Dónde hay mejores procesos? No, donde hay se más está competencia. trabajando mejor? ¿Dónde hay más competencia? ¿Y dónde hay más calidad para trascender en un mundial? ¿En Estados Unidos que en México? ¿Dónde hay más Fácil. competencia? Brian Gutiérrez fue a 2 partidos con Pochettino. Jugó contra Venezuela y contra la Costa Rica de Miguel Herrera Amistoso. el año pasado. Por eso no le contaron. Pero son con Pochettino, o sea, Pochettino. me refiero al Cercano. técnico actual. Sí. Pero Yo creo que te sorprendes, Paul, pero aquí a un naturalizado le piden, bueno, hasta las placas de las muelas, ¿no? La cartilla de vacunación. Pero a un mexicano con otra nacionalidad le dicen, ojo, ten cuidado, no vayas a tomar una mala decisión, porque entonces ve tu conveniencia. Son medio doble cara acá. Desgraciadamente en México apoyamos más a los extranjeros que a los mismos mexicanos. Es una realidad. Lo vemos en técnicos, lo vemos en mismos jugadores que llegan y le dan ¿Apoyamos más a muchísimo quién?
al extranjero que al mismo mexicano. Que le facilitamos más el camino. A un técnico extranjero le dan muchísimo más tiempo de espera que a Los un técnico directivos, mexicano. porque Mucho aquí en los más. programas sí les damos cuando hay que darles a los A que un vienen a jugador vender humo. mexicano, un partido malo, vas para Sí. afuera. Un extranjero le dan 3, 4, 5. Igual a los jugadores. A un joven futbolista mexicano, A ¿cuántos eso me- a partidos eso le me dan? Si la refiero, riega la entonces- primera, lo borran. Al extranjero puede tardarse un torneo y lo vuelven a dar otra oportunidad. Es así, digo, somos mexicanos, tendríamos que apoyar como... O sea, me estás diciendo que el mexicano con 2 pasaportes tiene doble obstáculo. Porque en México lo van a ver de un lado y allá se la tiene que jugar contra mayor competencia. ¿No? Yo no. Con 2 nacionalidades. ¿Quién te lo va a garantizar eso, no? De que en alguna te va a ir mejor que en otra. Tú tienes que decidirte, a lo mejor sí viendo el panorama o por dónde crees que te puede dar más oportunidad y ahí seguirte. Oye, si te llegó, qué bueno. Si no te llegó, pues seguir en tu carrera. Pero no puedes especular en base a selecciones a cuál Cendejas, cuál elegir. Cendejas es otro caso. Lo llamaron a la selección. Estaba en un autobús. Lo bajaron porque le subieron una carta a un autobús de concentración. Exactamente. Fírmale aquí. No, espérame. Fírmale o te bajas. Pues no, me bajo. Y se bajó y se Así fue. fue. Y hoy ha sido llamado por Estados Unidos. Y yo, la verdad, como mexicano, lamento que un talento como Cendejas no juegue con la selección de nuestro país. O sea, Por eso que va digo, a jugar lo de el- estos y que va a chavos, jugar el pero Mundial se con le está- Estados Unidos. pero se le Estás está hablando del ganando. Tata Martino. Va a jugar el Mundial con Estados El Tata Unidos. Martino que no pudo sentarse a tomar un café con Cendejas, pero sí le pidió a un extranjero naturalizado mexicano que viniera. Sí. Oye, ¿No? a priori parecía mala elección, pero nos hemos dado cuenta que a través de los partidos, Cendejas se ha ganado un lugar. Cada vez está más considerado. Por eso mismo, o sea, él donde más conveniente ve, ahí te vas. A ver, es Pero muy no- sencillo. Yo creo que cuando tienes un pasaporte ya perteneces a ese país, así hayas nacido en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, como el caso de Quiñones, de Cendejas o de Berterame, ¿no? Y la calidad tiene que mandar. Yo no sé por qué a veces como que nos da mucho miedo el ver jugadores nuevos, el probar cosas distintas. Oye, si hoy Ledesma está haciendo un buen torneo con Guadalajara, si hoy Ledesma venía a hacer las cosas medianamente bien en Europa y hoy es un perfil que la selección necesita, yo le pediría a Javier Aguirre, ya conocemos a Israel Reyes, ya sabemos qué perfil es, démosle los 2 partidos. Reyes va a ir, es un comodín ideal, te juega de contención, de central por derecha, de lateral Ya derecho. convenció a Javier, aparentemente, ¿no? Israel Reyes, salvo tragedia, va a ir al Mundial, va a estar, no necesita convencer a nadie. Hay que buscar al plan B. Y ese plan B, en González, lo veo bien. Y la batalla por el 9 va a estar Eso. buena, ¿eh? Berterame contra la hormiga, porque la hormiga anda bien, pero Berterame también. ¿Tú a Y quién eso prefieres, Paul? De ¿Berterame o la hormiga González? a Cepu. A Cepu. Bueno, es Para que, quitarnos de problemas. es que Cepu ya no tiene el foco de atención ahora, pero Pero convocaron también. claro. Está convocado, no. Digo, la verdad que la hormiga lo está haciendo bastante bien y hay que verlo, estos partidos con selección, que tenga la personalidad para estar ahí como 9, aguantando la pelota, llegando a rematar, como lo mismo que hacen Chivas. Y la verdad para mí, pues me gustaría más la hormiga. La hormiga. La verdad. ¿Tú te imaginas Yo que creo que- todos estemos hablando, perdón, yo de la hormiga, de Berterame, de la lesión de Santi, del buen momento de Raúl, y que en estos 2 partidos y el de Islandia, el que destaque sea Cepu? Ay, mamá. Puede pasar. ¿Qué problema puede haber ahí? Porque Cepu hoy es suplente, y el torneo pasado fue suplente en Cruz Azul, y ahora lo es en Guadalajara por detrás de la hormiga. ¿Y si Cepu es el que hace los goles? Pero ¿y por qué Yo problema? al que veo mucho Es un más problema cerca, para elegir, al ¿no? que veo mucho más bueno, cerca es buen a problema. Berterame. Más Mucho cerca más Berterame. cerca, porque la hormiga tiene que repetir prácticamente lo que hizo el torneo anterior, ¿no? Para que se le dé ese merecimiento estar en selección. Berterame no tiene que hacer tanto, ¿no? Yo creo que Berterame con lo que juega en selección tiene. Y creo que ahí va a tener sus oportunidades. Yo sí me la jugaría con hormiga Armando González. lo veo muy Lo veo dije más hace... complicado. ¿Cuánto te lo dije hace? 8 Meses. Sí. Dije que para mí el que tiene que ir al Mundial es Armando O González. los dos. Ahora, conociendo a Javier Raúl Santi o al cuerpo técnico, a la estructura de la selección mexicana históricamente, Gus, ¿se pueden ganar el lugar al Mundial con 2 partidos? No deberían, pero sí pasa. No deberían, insisto, por lo que te dije al inicio,
la trayectoria, el temple, el verlos en momentos importantes, en partidos calientes. Solamente vivir esas situaciones te dan la experiencia para manejar esos momentos en un fútbol. Hablo, por ejemplo, de la hormiga, Sí. al que has destacado, Sí. de Ledesma, Sí. del propio Brian Gutiérrez. Perdón que insista, pero es un futbolista que es Sí. muy bien hecho. Está muy bien hecho. Muy Brian diferente Gutiérrez. a lo que tenemos en México. Muy bien Y hecho. hay otros Oye, que se pero- pueden bajar, ¿eh? Pero si fuera así, Gustavo, imagínate que solamente tendría que tener ese tipo de partidos para poder ser merecedor de estar en la selección. O sea, hay muchos que están en equipos más débiles, que no tienen, ni llegan a las finales, ni están en esa Estoy de presión. acuerdo, No estoy de llegan. acuerdo, pero ¿Y qué yo van a hablo- hacer todos ellos? Yo hablo en particular de la posición de portero, que me preguntaban hace rato. Es una posición más determinante para... Pero también habías dicho ahorita de la hormiga. No, Entonces no, la yo digo, hormiga pues, sí lo ¿cómo? pongo. A la ¿Cómo? hormiga sí lo pongo. Hay Gustavo otro- Mendoza en fue contraparte el de otro. primero que pidió a la hormiga González, hace meses. Gracias, Oscarito. El primero de todo México. Muy bien. Me consta. No, Gracias. está bien. Gracias. Oye, Ahora, Yo sigo pensando que no va a ahora ir. el que lleva, Sigo pensando. el que no- lleva no meses, quisiera. el que lleva meses pidiendo que los que no dan el ancho no vuelvan es el Pollo Ortiz. Sí, también. Y entonces, si en estos dos juegos los chavos, los nuevos, brillan, sería un buen momento para que esos jugadores que no te han llenado el ojo, ¿cuántos son? Por lo menos 5 o 6, ¿eh? Los hagan a un lado. Entre ellos, por ejemplo, el Piojo Alvarado, que también es de los 8 de Chivas. El Piojo que le han dado muchas oportunidades, muchos minutos, muchas titularidades y no la agarra. A mí sí me gusta. Si en estos, no, y a Javier Aguirre también le gusta mucho. Si en estos dos partidos, más el de Islandia, el Piojo no agarra protagonismo, yo ya no lo llevaba ni contra Portugal. Le daba las gracias y vete, eres el jugador creo- de club, no de Está selección. bien, eso es, yo creo que es más de gusto, ¿no? Yo creo que en ese 4-3-3 el Piojo encaja por el lado derecho, porque tiene también recorrido para atrás, porque ayuda mucho a la labor defensiva del equipo. Yo creo que por eso lo Ya lo meten, conoce ¿eh? Javier. Ofensivamente es cierto, ha bajado mucho, o no se ve tanto como se veía antes, pero tiene esa capacidad todavía de venir y ayudar, ¿no? Y creo que eso va a pesar mucho para cómo juega Javier, o para lo que busca Javier Aguirre. 26 jugadores suenan muchos, Paul, pero qué difícil en 5 meses ganarte uno de esos 26 lugares, ¿eh? Sí, Es una jungla. Está complicadísimo. Antes era 23, hoy se abre la baraja, son 26, pero estás eligiendo 26 de cuántos jugadores que hay en México. Qué bueno que haya esos problemas. Antes estábamos más limitados. Hoy, afortunadamente, gracias a Chivas, Juárez con Denzel García, que no lo mencionamos, pero es otro chavo que está jugando A mí, hace rato a mí muy me bien. tocó en Juárez, ¿eh? ¿Te Cuando tocó? estuve en Juárez, tipo que trabaja bien, personalidad. Es un muchacho que debutó a los 18 años, ¿no? Y plurifuncional, Debutó muy además. El rebaño sagrado está viviendo un momento que no se veía desde hace décadas en el fútbol mexicano, porque mientras todos los equipos de la Liga MX andan arrastrándose tratando de encontrar identidad y resultados que justifiquen sus millonarias inversiones en fichajes. Resulta que Chivas llegó con Gabriel Milito para demostrarle a todos que el fútbol bonito, el dominio total y la solidez defensiva no están peleados con la filosofía de puros mexicanos. Y ahora Javier Aguirre decidió voltear a ver hacia Guadalajara de una manera que está provocando ataques de histeria en la prensa capitalina y en todos aquellos que juraban que el proyecto rojiblanco estaba condenado al fracaso por su necedad de no fichar extranjeros. Y es que la convocatoria que acaba de soltar el Vasco para los amistosos ante Panamá y Bolivia no es simplemente una lista más de la selección mexicana, es un mensaje contundente que está dejando claro hacia dónde están soplando los vientos rumbo al Mundial 2026. Porque cuando un entrenador decide llamar a 8 jugadores de un mismo equipo, no lo hace por casualidad ni por compromiso mediático. Lo hace porque genuinamente cree que ahí está la columna vertebral del tricolor, y eso está generando un debate brutal que tiene dividido al fútbol mexicano entre los que celebran el renacimiento rojiblanco y los que no pueden aceptar que un equipo sin extranjeros les esté dando cátedra de fútbol a todos los demás. Mientras tanto, en Guadalajara están disfrutando de un arranque perfecto con 2 victorias consecutivas, 0 goles en contra, un sistema de juego que hipnotiza a cualquiera que lo vea y una generación de futbolistas que está lista para cargar con la responsabilidad de representar a México en el torneo más importante del planeta,
Pero eso no es todo, porque detrás de esta convocatoria masiva hay historias de identidad, de trámites migratorios con la FIFA, de entrenadores rivales que ya están abriendo el paraguas antes de enfrentar a los tapatíos y de periodistas que están pidiendo a gritos que si estos 8 jugadores van al Mundial, entonces tienen que dejarlos jugar la liguilla con su equipo, porque sería una injusticia histórica que se perdieran la fiesta grande del Clausura. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la convocatoria histórica que está sacudiendo al fútbol mexicano, porque lo que hizo Javier Aguirre al llamar a 8 jugadores de Chivas para los amistosos ante Panamá y Bolivia no tiene precedentes recientes y está mandando un mensaje clarísimo sobre hacia dónde va su proyecto rumbo al Mundial 2026. Los convocados del rebaño son Raúl Rangel, Richard Ledesma, Brian González, Luis Romo, Brian Gutierrez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda. Una lista que representa prácticamente un tercio del total de convocados y que tiene a la afición chivista celebrando como si hubieran ganado el título, mientras que en otros sectores del fútbol mexicano, especialmente en el América, están viviendo un berrinche monumental porque no pueden digerir que el Vasco esté apostando tanto por un equipo que supuestamente no tenía nivel internacional por no tener extranjeros en sus filas. La explicación oficial de por qué hay tantos rojiblancos es simple y tiene que ver con que estos partidos no corresponden a fecha FIFA, lo que significa que Aguirre únicamente pudo considerar futbolistas que militan en la Liga MX y no tuvo acceso a los mexicanos que juegan en Europa o en otras ligas del mundo. Pero esa explicación técnica no le quita lo extraordinario al hecho de que el técnico haya decidido apostar por 8 elementos de un mismo club cuando perfectamente pudo repartir las convocatorias de manera más equilibrada entre todos los equipos del torneo mexicano. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque esta decisión del Vasco está dejando entrever que ve en Chivas algo que no está viendo en el resto de los equipos de la liga. Y ese algo tiene que ver con una idea de juego clara, con un grupo compacto que se entiende a la perfección dentro de la cancha, con una mentalidad ganadora que se está forjando partido tras partido y con jugadores que están en un nivel de forma excepcional después del trabajo que Gabriel Milito viene realizando desde su llegada al banquillo tapatío. Fernando Ceballos, periodista que no oculta su pasión por el Guadalajara, soltó en redes sociales una petición que seguramente muchos chivarmanos están pensando, pero que pocos se atreven a vocalizar tan abiertamente, porque dijo que si esos 8 futbolistas terminan siendo seleccionados para la lista final del Mundial 2026, entonces Javier Aguirre debería darles un permiso especial para que puedan disputar la liguilla del Clausura con el rebaño sagrado, ya que sería tremendamente injusto que se perdieran la fase final del torneo por estar concentrados con la selección cuando fueron precisamente ellos quienes ayudaron al equipo a llegar hasta ahí. Esa petición puede sonar descabellada para algunos, pero tiene una lógica aplastante cuando la analizas con detenimiento. Porque si realmente el núcleo de la selección va a estar conformado por futbolistas de Chivas, entonces estás obligando al Guadalajara a sacrificar sus aspiraciones de campeonato para beneficio del tricolor. Y eso plantea un dilema ético brutal sobre si es justo que un solo club tenga que cargar con ese peso, mientras que los demás equipos pueden pelear la liguilla con sus planteles completos. Yo creo que la petición de Ceballos tiene todo el sentido del mundo y refleja una preocupación legítima de la afición rojiblanca. Porque después de años y años viendo cómo otros equipos se llevaban todas las miradas de la selección mientras Chivas era ninguneado por su política de mexicanos, ahora que finalmente tienen el reconocimiento que merecen, resulta que podrían terminar pagando el precio más alto al quedarse sin sus mejores elementos justo para la fase decisiva del torneo. Ahora vamos a meternos de lleno en un tema que está generando confusión tanto en la afición de Chivas como en la del fútbol mexicano en general, y ese tema tiene que ver con el famoso one-time switch que necesitan realizar Brian Gutiérrez y Richard Ledesma para poder representar oficialmente a México en competencias de FIFA.
Este trámite es un procedimiento que permite a jugadores con 2 o más nacionalidades renunciar a una selección para representar a otra, y como su nombre lo indica en inglés, es un cambio que solo puede realizarse una sola vez en la vida y además es completamente irreversible, por lo que los futbolistas tienen que estar absolutamente seguros de su decisión antes de iniciarlo, porque no hay vuelta atrás una vez que se completa. En el caso de Brian Gutiérrez, su situación es menos complicada porque los partidos que disputó con selecciones menores de Estados Unidos fueron amistosos y fuera de fecha FIFA, algo que técnicamente podría permitirle evitar todo el trámite del one-time switch y simplemente empezar a representar a México sin mayores complicaciones burocráticas, aunque todavía habrá que esperar la resolución oficial de la FIFA para confirmar si efectivamente puede esquivar ese proceso o si de todas formas tendrá que realizarlo para formalizar su cambio de federación. Sin embargo, el caso de Richard Ledesma es mucho más complejo y problemático porque el lateral derecho del Guadalajara sí disputó un torneo oficial con la selección de Estados Unidos, específicamente el Mundial Sub-20 de 2019, donde vistió la camiseta de las barras y las estrellas, en partidos que sí cuentan para el registro oficial de FIFA, lo que significa que obligatoriamente tiene que gestionar y completar todo el proceso del one-time switch si quiere seguir su camino con el tricolor y aspirar a estar en el Mundial 2026, afortunadamente para ambos jugadores. Los amistosos ante Panamá y Bolivia que se disputarán próximamente no representan ningún problema ni le cierran puertas, ya que al no jugarse en fecha FIFA no son reconocidos oficialmente por el máximo organismo del fútbol mundial, lo que abre la puerta para que tanto Gutiérrez como Ledesma puedan ver minutos con la camiseta mexicana sin que eso complique sus situaciones migratorias con la FIFA, pero si su objetivo real es tener actividad en fechas FIFA oficiales y sobre todo si aspiran a tener un lugar en la lista final para la Copa del Mundo, entonces no les queda otra opción más que completar cuanto antes todos los trámites correspondientes ante la FIFA para formalizar su cambio de selección y poder representar a México sin ningún tipo de restricción ni amenaza legal que les impida participar en competencias oficiales. Pensando bien, esta situación del one-time switch refleja lo complicado que se ha vuelto el fútbol internacional con tantos jugadores que tienen doble o triple nacionalidad y que tienen que tomar decisiones trascendentales sobre a qué país van a representar, porque una vez que firmas con una federación y juegas partidos oficiales, ya no hay marcha atrás y te juegas tu futuro internacional en una sola decisión que puede definir toda tu carrera. Y por eso es tan importante que Ledesma y Gutiérrez tengan claro su compromiso con México antes de dar ese paso definitivo. Ya que hablamos sobre Brian Gutiérrez y su situación con las elecciones, ahora toca profundizar en algo todavía más importante que los trámites burocráticos, y eso es su identidad mexicana y su amor por Chivas, que viene arraigado desde la cuna gracias a su familia que siempre le inculcó el orgullo de sus raíces y la pasión por los colores rojiblancos. En una entrevista con Telemundo, el mediocampista abrió su corazón para contar detalles íntimos sobre cómo fue que nació su enamoramiento por el Guadalajara y cómo su familia fue fundamental en ese proceso de construcción de su identidad mexicana. A pesar de haber nacido y crecido en Estados Unidos, Brian reconoció sin tapujos que se siente orgulloso de sus raíces mexicanas, algo que ha valorado enormemente gracias a los esfuerzos constantes de su familia, que nunca permitió que perdiera contacto con su cultura a pesar de estar viviendo en territorio estadounidense. Y en ese sentido su padre fue la pieza clave porque es un fiel seguidor del Guadalajara que desde que Brian nació le inculcó el amor por los colores del rebaño sagrado hasta convertirlo en parte fundamental de su identidad. Futbolística, desde que nací me inculcó mi papá el ser chiva y toda mi familia, mis papás, mis tíos y toda mi familia es chivista, explicó el joven volante, dejando claro que no se trata de una decisión reciente ni de una estrategia de carrera para llamar la atención, sino de un sentimiento genuino que viene de la casa y que fue alimentado durante toda su infancia hasta convertirse en un sueño que ahora finalmente está cumpliendo al portar la playera rojiblanca. Cuando acabó la temporada en la MLS,
con el Chicago Fire, Bryan pasó unas semanas observando diferentes opciones para su futuro, porque sabía que tenía el nivel para dar el salto a una liga más competitiva. Y fue en ese momento cuando su representante le comunicó que Chivas estaba interesado en ficharlo. Una noticia que inmediatamente compartió con su familia, porque entendía que no se trataba solamente de su sueño personal, sino de un sueño familiar que involucraba especialmente a su padre, que siempre había fantaseado con verlo jugar en el equipo de sus amores. Es algo muy bonito para nosotros, especialmente para mi papá, que es bien chivista. Es como cumplir su sueño también. Es un sueño familiar, confesó Bryan con una emoción que se notaba genuina y que demostraba que su llegada a Guadalajara significaba mucho más que un simple movimiento de carrera o una oportunidad para brillar en una liga más competitiva. Y ese componente familiar es precisamente lo que diferencia a Bryan Gutiérrez de muchos otros jugadores mexicoamericanos que andan buscando oportunidades en México simplemente porque en Estados Unidos no les fue bien, o porque ven en la Liga MX una manera de relanzar carreras estancadas, porque en el caso de Bryan hay una conexión real con la cultura mexicana que fue cultivada desde pequeño en su propia casa, donde todos hablan español y donde todos se sienten orgullosamente mexicanos a pesar de vivir del otro lado de la frontera. Lo que me inculcaron mis papás, la cultura y convivir con todos. En mi familia, pues todos somos mexicanos. Entonces en la casa hablamos español. Puntualizó el mediocampista dejando clarísimo que su mexicanidad no es un disfraz que se pone cuando le conviene, sino una parte integral de quién es como persona. Desde el punto de vista futbolístico, Bryan también reveló que se siente contento y cómodo con la idea de juego que propone Gabriel Milito dentro del Guadalajara, algo fundamental para su desarrollo, porque no basta con tener el talento si no encajas en el sistema táctico del entrenador. Y en ese sentido el argentino le ha dado un rol claro que consiste en controlar la media cancha como eje del juego, pero con la libertad de sumarse al ataque y hacer disparos de fuera del área cuando detecta espacios para explotar. Muy bien, el ser dinámico y lo que somos como grupo y cómo jugamos. Me estoy adaptando de la mejor manera, declaró Bryan, dejando entrever que su proceso de aclimatación está siendo exitoso y que cada vez se siente más integrado tanto al sistema táctico como al grupo humano que conforma el vestido rojiblanco. Y cuando le preguntaron sobre la presión que se vive en Chivas, un tema que ha ahogado a muchos jugadores que no pudieron soportar el peso de la exigencia, Bryan demostró una madurez sorprendente para su edad al reconocer que sí existe esa presión, pero que él la ve como algo positivo que te puede ayudar a crecer como futbolista en lugar de verla como una carga que te paraliza. Si hay presión como en cualquier club, pero especialmente acá por lo que es Chivas y lo que mueve. Yo convivo con eso y es algo muy importante que te puede ayudar como jugador. Es algo que te motiva ver a la gente que está siempre al pendiente. Con ustedes es algo muy bonito, concluyó con una respuesta que seguramente tranquilizó a muchos aficionados que tenían dudas sobre si un juvenil formado en Estados Unidos tendría la mentalidad necesaria para triunfar en un club con la exigencia del Guadalajara. Yo creo que Bryan Gutiérrez tiene todos los ingredientes para convertirse en un ídolo del rebaño sagrado si continúa por este camino, porque no solamente tiene la calidad técnica y la visión de juego que se necesita para brillar en el mediocampo, sino que además tiene esa conexión emocional con el club y con la cultura mexicana que te hace jugar con el corazón y no solamente con los pies. Y eso es algo que la afición rojiblanca valora enormemente, porque están hartos de ver jugadores que llegan al Guadalajara únicamente por el dinero o por conveniencia, sin sentir realmente los colores. Hablando precisamente del rendimiento deportivo que está respaldando toda esta atención mediática y todas estas convocatorias a la selección, tenemos que reconocer que Chivas está viviendo un arranque de torneo absolutamente perfecto que no se veía desde hace mucho tiempo en el fútbol mexicano. El rebaño sagrado lleva 2 victorias consecutivas en el Clausura 2026, después de superar a FC Juárez y a Pachuca, 2 rivales de peso que no son equipos regalados ni mucho menos. Y lo más impresionante de todo es que han conseguido esos 6 puntos
manteniendo su portería en cero, acumulando 180 minutos sin recibir un solo gol gracias a una solidez defensiva que tiene como pieza fundamental a Raúl Rangel, quien está demostrando que es uno de los mejores porteros de toda la Liga MX. El Tala fue absolutamente clave en la victoria ante FC Juárez cuando sacó una atajada brutal ante Óscar Estupiñán en los primeros 45 minutos. Una intervención que pudo haber cambiado completamente la historia del partido si el balón hubiera entrado, porque en el fútbol los detalles marcan la diferencia entre ganar o perder. Y